7:01 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El diputado al Parlamento Nacional, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia y también representante del Estado Zulia, continúa con nosotros. Diputado, ayer fue declarada la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por el Parlamento Nacional. ¿Cuál es el alcance de esta declaratoria de responsabilidad política? Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental reivindicar la competencia del Parlamento para controlar al presidente de la República. Ayer, cuando escuchaba a los diputados del PSV decir que nosotros no tenemos competencias para controlar al presidente, de verdad que me pregunto, ¿será que no leen la Constitución? Nosotros podemos, por ejemplo, revisar un decreto de estado de excepción y decidir, como lo hemos hecho, si debe continuar o no debe continuar. Vamos a ver qué hacen ellos con el respeto a la Constitución, pero nosotros somos quienes designamos, por ejemplo, a los embajadores o autorizamos la designación de embajadores del Procurador General de la República, es decir, tenemos esa competencia. Pero además, el artículo 222 establece que podemos nosotros establecer la responsabilidad política de los funcionarios públicos. Entonces ayer decían que es que el presidente no es funcionario público, entonces, ¿qué es el presidente de la República? Y evidentemente, siendo funcionario público, nosotros podemos evaluar su gestión. Declarar la responsabilidad política, que lo hicimos el día de ayer, para lo cual tenemos competencia, y que lo que hace es establecer ante el país y ante el mundo que tenemos un presidente que no ha respondido a las expectativas de la gente, que no ha respetado la Constitución Nacional y que ha sometido al país a una situación que, bueno, que ayer se vio en las calles de Venezuela. ¿Eso es un golpe parlamentario, como lo acusan desde la bancada oficialista? En absoluto. Un golpe parlamentario sería que asumiéramos nosotros competencia del Poder Judicial, estableciendo, por ejemplo, responsabilidades penales del presidente de la República. Eso no es competencia nuestra. La responsabilidad política la podemos asumir. Ahora, ¿qué hacemos con el documento producto de esa responsabilidad política? Lo consignamos al Ministerio Público, y en cualquier Estado de Derecho que funcione, el Ministerio Público revisa y si hay méritos, entonces acude a los tribunales para el enjuiciamiento del presidente de la República. ¿Implica la destitución del cargo el solo acto legislativo aprobado el día de ayer? No, para nada, en absoluto. Eso no implica la destitución del cargo del presidente. Establece su responsabilidad política. Se consigna el documento, se consigna el expediente ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público, si hay méritos, entonces dice, bueno, creo que es bueno enjuiciar o necesario enjuiciar al presidente de la República. ¿Cuándo van a consignar, diputado Guanipa, ya oficialmente, el acto oficial parlamentario de la responsabilidad política ante el Ministerio Público? Eso lo tiene que hacer la Junta Directiva del Parlamento, y supongo que lo va a hacer en las próximas horas. Se consigna ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público establece si hay responsabilidad penal, civil, administrativa, y eso lo determinan los tribunales. Fíjate cómo estamos nosotros respetando la Constitución. Se lo van a recibir, diputado, en el Ministerio Público, toda vez que, de acuerdo a las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes en el Parlamento están en un desacato que es, y cito, sentencia del TCJ, lesivo al orden constitucional del país. Mira, nosotros fuimos electos, el poder más legítimo en este momento de todos los poderes públicos es la Asamblea Nacional. Fuimos electos el 6 de diciembre, logramos 2/3 partes que el pueblo le dio a la unidad democrática, e inmediatamente, a través de ese Tribunal Supremo de Justicia, tomaron la decisión de eliminar, de sacar del juego a 3 diputados. ¿Para qué? Para eliminar las 2/3 partes que habíamos logrado en la Asamblea Nacional. Desde ese momento, desde el momento en que la sala electoral toma esa decisión, aquí se genera una guerra de poderes, y esa guerra de poderes nos lleva a una situación de absoluta ingobernabilidad de este país. Ahora, diputado, en el campo político, por ejemplo, pasaron muchos días integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática diciendo que iban a declarar el abandono del cargo del presidente de la República vía acto legislativo. Y eso se pensó se iba a discutir el día de ayer. ¿Qué pasó? Que no se discutió este punto, que además ha sido exigido por varios actores políticos que integran la Mesa de la Unidad. Porque son dos asuntos distintos. Uno es la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República, y otro proceso completamente distinto es declarar el abandono del cargo. Porque el abandono del cargo sí acarrea una vacante absoluta del presidente de la República y la obligación de someter a ese cargo a elecciones. Eso no se ha discutido en el seno del Parlamento. Sí sé que hay mucha gente que lo está planteando, y tendremos que en el seno de la unidad discutirlo para luego llevarlo a la plenaria en caso de que sea aprobado por la fracción unitaria. Es decir, perdón, para precisar, diputado Guanipa, porque tenemos que ir con los comentarios de la audiencia, todavía no hay consenso en la Mesa de la Unidad Democrática sobre discutir o no
el abandono del cargo del presidente? Yo creo que todavía no se ha discutido. Es decir, en el seno de la unidad todavía no estamos asumiendo el tema del abandono como el camino adecuado para salir de esta situación. Yo lo que creo es que todos los caminos constitucionales hay que revisarlos, todos hay que discutirlos, incluyendo también ese mecanismo de tomar la calle, de ir a los organismos internacionales y de ejercer mecanismos de presión para que haya una solución pacífica, constitucional, democrática a la crisis. Pero ¿cuándo lo van a discutir? Porque hay sectores como, por ejemplo, Voluntad Popular, 20 Venezuela, el Grupo María Corina Machado, el Alianza Bravo Pueblo, que han exigido que se haga esta discusión y usted dice en este momento que no lo han discutido en la mesa de la unidad. ¿Cuándo sería esta Como discusión? fracción unitaria se puede estar discutiendo en algunos espacios del Parlamento, pero la fracción mayoritaria, la fracción unitaria, no ha sometido a discusión ese tema y yo creo que debe ser sometido a discusión y logrado el acuerdo llevarlo a la plenaria, pero tiene que ser un asunto consensual. Vamos a pasar a chequear, diputado, 7-6 minutos de la mañana, si le parece, la participación de la audiencia que nos detalla en este momento mi compañera Marjorie Fiaschi. Así es, Gabriel, participación que es mucha, así que le pedimos por favor al diputado nos ayude con las respuestas más concisas para tratar de dar la mayor cabida posible. La primera pregunta se la hace el señor Ramón Ramos y le dice, ¿no cree usted que ya es hora que la oposición inicie un proceso para una asamblea constituyente? ¿Es necesario renovar poderes? ¿Qué le puede decir? Que todos los mecanismos constitucionales son viables, que todos los estamos discutiendo, pero que tenemos que entender que hay poderes públicos que están negando completamente la posibilidad de que resolvamos la crisis del país por esa vía constitucional. El señor Freddy Omar Coronel le pregunta, diputado, ¿por qué la MUD perdió tanto tiempo con el referéndum revocatorio cuando muy bien pudieron impulsar el juicio al presidente? Todos los mecanismos son necesarios, el revocatorio era el proceso más natural, además de más consenso, no solamente en la unidad, sino en el pueblo venezolano. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para que ese revocatorio se diera. Lamentablemente las instituciones en este país están totalmente manipuladas por el presidente de la República. El señor que firma la cuenta Nikita Sin Balas le pregunta, diputado, ¿por qué tanta pasividad ante la realidad del país? ¿No buscan apoyo internacional? ¿Complacen al gobierno? Le pregunta. Para nada, yo creo que toda la lucha que se está dando en la unidad democrática es una lucha por salir de Maduro de la presidencia de la República y hacerlo por la vía constitucional. Ese trabajo es un trabajo tedioso, difícil, complejo, pero yo creo que la gente tiene que tener la confianza de que hay un equipo en la unidad democrática que está luchando para que ese cambio se produzca. Tenemos la obstrucción de las instituciones, pero tenemos el apoyo del pueblo. El señor Douglas Figueroa le pregunta, diputado Guanipa, ¿cómo hará la MUD para que lo que decida en la Asamblea Nacional sea aceptado por el TSJ y se haga ley? Nosotros tenemos que salir de este gobierno, tenemos que salir de ese Tribunal Supremo de Justicia, tenemos que salir de ese Consejo Nacional Electoral. Es una lucha titánica, pero que tenemos que desarrollar en todos los escenarios, en la calle, en la Asamblea Nacional y en los organismos internacionales. La última pregunta se la hace la cuenta o la persona que firma en la cuenta de correo M. Bueno. Le pregunta, ¿qué espera la MUD para actuar? Fronteras cerradas, la gente con hambre y haciendo colas, ahora eliminando en 72 horas el billete. ¿Qué le puede decir? Y con esto finalizamos la participación de la audiencia. La unidad democrática está actuando. La unidad democrática se está enfrentando a un gobierno absolutamente dictatorial. Un gobierno que ha decidido violar la Constitución con el único objetivo de mantenerse en el poder, sin importarle para nada eso que usted está diciendo. Esa situación de ayer, por ejemplo, con los billetes de 100, la desesperación de la gente en la calle, se suma a toda una serie de cosas que vienen pasando en el país y que están llevándonos a un nivel de desesperación que tiene que ser en algún momento considerado por el gobierno venezolano. No puede ser que este gobierno, que este país esté muriendo de hambre, muriendo de desnutrición, muriendo en las calles por mano de Lampa. Bueno, con todo el problema gravísimo que estamos viviendo y el gobierno lo único que le preocupa es mantenerse en el poder. Eso no puede seguir pasando y eso lo vamos a cambiar. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Guanipa, y usted ha insistido en que van a retomar una agenda de movilizaciones de calle. ¿Cree que realmente tiene en este momento el poder de convocatoria la Mesa de la Unidad para convocar actividades de calle y que el pueblo las asuma y asista? Mira, nosotros tenemos que interpretar la realidad de lo que está viviendo el país en este momento y acompañar a la gente en la situación que se está desarrollando. Por ejemplo, nosotros en el estado Zulia estamos recorriendo el estado todos los días y acompañando a la gente. Tenemos que lograr
que nuevamente se den las circunstancias para que haya la convicción de la gente de que la calle es necesaria y salgamos todos juntos. Quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, pero las condiciones se van a dar en los próximos días y vamos a retomar la calle. Pero hay gente que se manifiesta decepcionada, diputado Guanipa, con la dirigencia de la Mesa de la Unidad, porque convocaron, luego desconvocaron actividades de calle para darle un lapso al diálogo que, a juicio de lo que han declarado ustedes mismos, no dio los resultados que esperaban. ¿Cómo reconquistar a ese pueblo elector? Aunque no hayan dado resultados, yo creo que por lo menos el diálogo que era necesario sirvió para desnudar ante el mundo a un gobierno que no tiene ningún respeto por la institucionalidad, ni siquiera por los acuerdos que ellos hacen. Ahora, yo creo que la gente tiene que asumir eso como algo que era necesario, pero eso no obsta para que no salgamos nuevamente a la calle, para que no acudamos a los organismos internacionales y para que no actuemos como lo estamos haciendo en la misma Asamblea Nacional. Bien, muchísimas gracias, diputado Guanipa, Gracias, por haber hermano. tenido la gentileza de compartir con nosotros estos minutos. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Zulia. 7:11 minutos.